Bueno, los que están unidos, si pueden avisan a alguno de sus compañeros si se corta, porque por ahí no nos damos cuenta. Acá, usted, un momentito. Les aviso, estamos ocupadas después de las 2, así que yo por ahí me quedo un ratito más para terminar. Ustedes, si se tienen que ir yendo, se van y les queda grabado, ¿sí? Para no retrasarnos tanto. Vuelvo a esta diapo porque después me di cuenta que, no sé, salteamos esta cuestión del flujo sanguíneo en el sitio de... No quiero explicar, no hablamos del tema. ¿Por qué influye el flujo sanguíneo en el sitio donde se administra el fármaco? ¿Ya está? Bien. Bueno, entonces, si mayor, ¿qué ocurre? Va lavando, arrastrando esas moléculas de fármaco que accedieron al torrente circulatorio, a la circulación. Si va lavando, ¿qué ocurre? Va disminuyendo la concentración y eso mantiene un mayor gradiente de concentración. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? No. Tenemos las moléculas del fármaco en el sitio de administración. Luego de un comprimido, por ejemplo. Luego del proceso de liberación van quedando las moléculas disueltas que son las capaces de difundir, atraviesan el epitelio intestinal, llegan al espacio intersticial donde se encuentran los capilares, que son capilares de tipo venoso, que van a absorber. ¿Sí? Entonces, esas moléculas, este es el capilar, accediendo a la circulación. ¿Sí? Cuanto mayor es el flujo, ¿qué ocurre? Va lavando a mayor velocidad, entonces disminuye el número de moléculas en el vaso, en la luz capilar. ¿Eso qué hace? Genera un mayor gradiente de concentración. ¿Sí? Cuanto mayor es el flujo, voy retirando más rápidamente moléculas
de la luz capilar, y por lo tanto, y acá no se modifica, porque ahí está el comprimido desintegrándose, disgregándose. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Mayor flujo genera mayor gradiente, que es una de las fuerzas motoras principales del transporte por difusión. ¿Está claro? Sí. Igualmente, la absorción va a ser mayor. Claro, mayor será la velocidad de absorción. Bueno, eso me di cuenta que había faltado. Así que ahora retomamos. Acá estábamos. Explicando efecto de primer paso hepático. Pero habíamos dicho que, si bien el fármaco accede por boca, estómago, intestino, desde donde se absorbe por vena porta, pasa a hígado, de hígado por vena suprahepática, todo el circuito que dijimos que termina en la circulación sistémica. Sin embargo, dependiendo de las propiedades fisicoquímicas, tanto de las moléculas de fármaco como de sus metabolitos, puede ocurrir que una fracción acceda a la vena suprahepática y vaya directamente a circulación, pero puede ocurrir que una fracción acceda a la vía biliar. ¿Sí? Y por vía biliar, o sea, por conducto biliar, ¿a dónde va a volver? A intestino. ¿Sí? Y desde intestino se va a volver a absorber, y por vena porta va a volver a hígado, y por hígado se va a ir por vena suprahepática y otra fracción, según las propiedades fisicoquímicas del fármaco, va a volver por vía biliar a intestino. ¿Sí? Ese es el circuito enterohepático. Absorción intestinal por porta hígado, por hígado vía biliar nuevamente a intestino. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Indefinidamente va a ocurrir esto? No. ¿Por qué? Porque cada vez que se absorbe, o que se reabsorbe, mejor dicho, las moléculas del fármaco, una fracción se irá por vena suprahepática a la circulación y la otra fracción volverá a intestino. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque el acceso de fármacos al circuito enterohepático, que es considerado un sitio de depósito dinámico, mantiene su tiempo de vida media. Es decir, si ocurre algún cambio o hay algún factor por el cual el fármaco que se espera entre a circuito enterohepático no entra, ¿qué va a ocurrir? Va a permanecer menos tiempo en el organismo. Va a disminuir su tiempo de vida media. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras está circulando el fármaco en este circuito enterohepático, se mantiene, por eso decimos que es un sitio de depósito, pero dinámico, porque no es que está estático el fármaco ahí como si fuera en el tejido graso o en hueso, sino que es dinámico y está disponible. Si no entras a ese circuito, ¿qué ocurre? Se va a metabolizar, va a acceder a los sitios de eliminación y va a permanecer menos tiempo en el organismo. ¿Sí?
Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, lo van a ver bien en el tema, pero como ejemplo se los doy. Los anticonceptivos orales se metabolizan. La oral, llegan a intestino. El intestino se metabolizan por enzimas bacterianas de la flora habitual. En caso de diarrea, por ejemplo, o de administración de algunos antibióticos, ¿qué se dice? Que hay un barrido de la flora, ¿sí? Entonces disminuye la actividad, o sea, disminuye la abundancia y la actividad de las enzimas bacterianas. Por lo tanto, no metabolizan a esas benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ay, perdón, no, estamos hablando de anticonceptivos orales. No va a metabolizar el estrógeno, que es el componente del anticonceptivo oral que es metabolizado, y ese metabolito así conjugado acá en intestino es el que es capaz, cuando llega a hígado, de acceder el circuito enterohepático. O sea que si está disminuida la cantidad de bacterias de la flora intestinal, no se generan esos metabolitos que son los capaces de entrar en el circuito enterohepático. Por lo tanto, disminuye el tiempo de vida media, disminuye el tiempo durante el cual es activo el estrógeno. Y eso disminuye la efectividad del anticonceptivo. ¿Se entiende? Vayan hablando si no entienden, porque después se hace una bola de nieve. Entonces, muy importante tener en cuenta este mecanismo, esta vía a la que acceden algunos fármacos, no todos. Entonces, el sistema enterohepático solo digamos metabolitos, no el fármaco. No, algunos fármacos sí. Eso depende de las propiedades fisicoquímicas del fármaco y de sus metabolitos. Por ejemplo, el estrógeno como tal, si no está metabolizado, no ingresa al circuito enterohepático, ¿sí? Y se elimina más rápidamente. Pero ahí no entra el circuito porque no se reabsorbe por la vena porta, por el hígado. Porque no se va a secretar por vía biliar. ¿Sí? Bueno, los factores que condicionan la absorción gastrointestinal. Las características fisicoquímicas del fármaco, eso siempre presente, tamaño, solubilidad, liposolubilidad, fracción ionizada, no ionizada. La forma farmacéutica, como ya vimos, que de la forma farmacéutica va a depender el proceso de liberación. Los factores fisiológicos, el pH gástrico, la motilidad gastrointestinal y el flujo sanguíneo esplásmico. El pH gástrico, ¿qué va a condicionar? La relación entre fracción ionizada, no ionizada. La motilidad gastrointestinal va a estar determinando el vaciado gástrico y el peristaltismo intestinal. Si disminuye la velocidad de vaciado gástrico, eso suele retardar la velocidad de absorción. ¿Por qué? Porque el principal ciclo de absorción es la primera porción del intestino. ¿Sí? Entonces, si más lentamente llega el fármaco desde el estómago al intestino, más lenta será la velocidad de absorción. Chao. ¿Estamos? En cuanto al peristaltismo,
Si está aumentado el peristaltismo, ¿qué ocurre? El fármaco, transcurre más rápidamente por la luz intestinal. ¿Y eso qué hace? Que sea menor el tiempo de contacto. El tiempo de contacto entre el fármaco y la superficie de absorción, que sería la mucosa intestinal. Entonces disminuye la velocidad de absorción, como ocurre, por ejemplo, en el caso de diarrea, donde está aumentado. ¿Está? Y el flujo sanguíneo, acá sería el flujo sanguíneo en el sitio de administración. Cuanto mayor sea el flujo, mayor será la velocidad de absorción. Por ejemplo, si después de una administración oral el paciente se acuesta, la velocidad de absorción estará disminuida. Si el paciente realiza una caminata o realiza algún tipo de ejercicio físico, eso aumentará el flujo y aumenta la velocidad de absorción. A este nivel se dan importantes interacciones con otros fármacos, que las interacciones las vamos a ver todo al final de los procesos farmacocinéticos. Esto es, está en Goodman, este gráfico, y explica un poco cómo influye el pH en el sitio de administración. Tenemos la barrera, o sea, la membrana epitelial, en este caso, la luz gástrica y el plasma. Entonces, la administración de un ácido débil, por ejemplo, en estómago, el ácido va a estar en equilibrio con sus productos, base y protón. ¿Qué ocurre en medio ácido? Donde tenemos una alta concentración de protones. El equilibrio está desplazado hacia la formación del ácido, o sea, hacia la especie no ionizada. ¿Sí? La especie no ionizada es la que difunde más fácilmente. Esa especie no ionizada en plasma, donde el pH está por encima de 7, ¿qué ocurre? Desplaza el equilibrio hacia la disociación del ácido débil en base y protón, o sea que aumenta la fracción ionizada. Eso disminuye el paso desde el plasma hacia la luz gástrica. ¿Se entiende? Estos resultados numéricos surgen ¿de qué? De aplicar la fórmula que ustedes conocen, pH igual a pKa menos logaritmo de la forma protonada sobre la no protonada. O más logaritmo de la no protonada sobre la protonada, no sé cómo les gusta. ¿Sí? Pero esa formulita que vieron en primer año. Entonces, aplicando esa fórmula, conociendo el pKa del fármaco, en este caso 4,4, y conociendo el pH de cada uno de los sitios donde se encuentra el fármaco, se puede determinar la relación entre fracción ionizada, no ionizada, y determinar en qué condiciones aumentará o disminuirá de paso a través de la membrana. ¿Está? Van a hacer algunos ejercicios en las tareas de aula. Ponen 2.
Algunas particularidades que hay que tener en cuenta con la administración oral, que ustedes la ven más detenidamente en farmacotecnia seguramente, es, por ejemplo, las formulaciones con cubierta entérica. ¿Cuál es la finalidad de la cubierta entérica? Proteger al principio activo de las acciones del ácido gástrico. Entonces, ese comprimido con cubierta entérica no se va a, el principio activo no se va a liberar en estómago, porque está protegido por la cubierta entérica y así puede llegar a intestino, donde encuentra el pH en el cual sí se libera el principio activo y sin haber perdido actividad por la acidez gástrica. ¿Estamos? Entonces, bueno, esa es la importancia de cubierta entérica. Y formulaciones de liberación modificada, que por lo general es de liberación prolongada. Hay distintos, bueno, ustedes saben, hay distintas formas de preparaciones farmacéuticas para lograr modular el grado de liberación, pero modulando el grado de liberación, ¿qué ocurre? Se va a estar condicionando la velocidad de absorción. Lo que es muy importante para para estos dos tipos de formulaciones es que no deben partirse ni masticarse. ¿Por qué? Claro, porque rompe la cubierta entérica o altera la forma en que fue formulada la preparación para su liberación programada. Esto ténganlo en cuenta y presente siempre porque vamos a seguir haciendo hincapié en farmacia clínica porque esto lleva a muchos problemas asociados al uso de fármacos. Bueno, la vía de administración, esto se lo voy a pasar rápidamente porque es muy fácil de entender, lo pueden ver ustedes solos. Les voy a hacer hincapié en las cuestiones más importantes nada más. La vía sublingual, si bien la superficie de absorción es muy pequeña porque es la mucosa bucal, nada más, la irrigación, la vascularización de la mucosa es tan alta que determina una muy alta velocidad de absorción. Como ya les había dicho en la clase pasada, tanto es así que es una vía que puede ser utilizada en algunos casos de emergencia. Es muy rápida la absorción, casi comparable con la velocidad con la que se logra alcanzar el efecto terapéutico cuando se administra el fármaco por vía intravenosa. Sí, el fármaco lo permite, tiene la limitación de que hay fármacos que son irritantes para la mucosa y no se pueden administrar por esta vía. Y evita, esto cada vez que vean una vía, tengan presente y analicen, ¿sufre primer paso hepático o no? ¿Sí? Porque eso va a condicionar significativamente la biodisponibilidad del fármaco. Por vía sublingual es absorbido por la circulación venosa que drena ¿dónde? En la vena cava superior directamente. Entonces quiere decir que va a corazón, va a pasar a distribución sistémica sin sufrir un primer paso hepático. La vía de administración rectal, una fracción que se asume 50% pasa, sufre primer paso hepático y el otro 50% no. ¿Por qué? Porque a la altura del recto la absorción se lleva a cabo principalmente por 3 venas. Venas hemorroidales inferior, media y superior, y drenan
o sea, parte de el torrente que viene por estas, absorbido por estas venas, o que circula, mejor dicho, por estas venas, en parte van a drenar en vena porta y en parte van a drenar a cava inferior. Entonces, la fracción que se asume 50% de lo administrado por vía rectal, 50% va a sufrir efecto de primer paso, porque por porta llega a hígado, y 50% va a ir directamente a cava inferior, corazón, distribución, y no va a sufrir efecto de primer paso. Es una vía limitada, no se pueden usar sustancias irritantes. Es una vía que tiene la ventaja de que se puede administrar sin colaboración del paciente. O sea, si el paciente está inconsciente, se puede administrar. Nunca, jamás se administra por vía oral, ni fármaco, ni nada en un paciente inconsciente, por el riesgo de broncoaspiración. O también es una ventaja cuando, por ejemplo, el paciente presenta vómitos, entonces no se puede administrar por vía oral. El anterior había dicho que nos íbamos a contar en cada área de Sí. investigación, se sufría el primer paso, como Sí. que había dicho que tuvo razones, no recuerdo bien específicamente cómo te había comentado. O sea, si sufre el primer paso ocurría todo el circuito hepático o... No. Si sufre primer paso hepático, eso condiciona la biodisponibilidad del fármaco. ¿Por qué? Sobre todo para fármacos que son metabolizables en hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque la totalidad del fármaco es metabolizado, inactivado, antes de llegar a la circulación sistémica. Después, si entra o no a circuito enterohepático depende de las propiedades de la molécula, claro, que es independiente del paso. ¿Se entiende bien? Gracias. Yo creo que ahí me quedé con una duda. La Sí. que no sufre primer paso hepático se absorbe directamente. Todo se absorbe directamente. Una vez que llegó a sangre, se considera que el fármaco está absorbido. ¿Sí? Todo se absorbe directamente. La diferencia está en que llegue a circulación sistémica antes de pasar hígado o no. ¿Sí? O sea, todos los fármacos van a terminar pasando por hígado, dependiendo del flujo hepático. ¿Sí? En cada bombeo cardíaco, una fracción, un porcentaje va a llegar ahí. Y según la fracción de extracción del fármaco, se va a ir metabolizando. En base, digamos, que sufra primer paso hepático, ¿funciona únicamente la velocidad o también la cantidad, el porcentaje de fármaco que se absorbe? Llega después. No, ya está absorbido el fármaco. No, digo que llega. Que llega va a afectar la cantidad. No solo la velocidad, sino que No, llega no la velocidad, la cantidad. ¿Sí? No va a modificar la velocidad de absorción porque ya está. No la velocidad de absorción, sino la velocidad en la que se logra el efecto. No. Lo venoso es inmediato. El vía oral tarda un tiempo. Claro, sí, pero eso está condicionado porque en vía intravenosa no se lleva a cabo el proceso de absorción, por eso es tan rápido. Porque el fármaco se administra directamente en el torrente circulatorio. En cambio, si se administra por vía oral, la demora está en el paso del fármaco desde la luz intestinal hacia la sangre. Eso es lo que demora que empiece a ejercer el efecto del fármaco. ¿Sí? O sea, profe, un fármaco administrado de manera intravenosa no se absorbe directamente. Nunca, no. El proceso de absorción en el absorción. paso del intestino a la sangre. Claro, o del espacio intersticial si se administra por vía intramuscular.
¿sí? Se administra ahí y tiene que pasar desde el espacio intersticial, tiene que pasar a las vénulas para ser absorbido. Tiene que atravesar el endotelio capilar. Esa es la absorción. La vía inhalatoria que ya vimos se puede utilizar para lograr efectos sistémicos o efectos locales, dependiendo de la forma farmacéutica. Ahí tienen un esquema que es práctico de cómo se realiza la aplicación parenteral, intramuscular 90 grados, subcutánea 45, endovenoso 25 para acceder más fácilmente a los vasos, y la intradérmica, que es más difícil porque es entre la epidermis y la dermis. Cuando se hace testeo inmunológico se usa la intradérmica para algunas reacciones, bueno, antiguamente se hacía para la reacción, para ver si había anticuerpos, que eso determinaba si se iban a vacunar con BCG o no. Bueno, la vía intravenosa, entonces dijimos, no lleva a cabo el proceso de absorción, tiene la gran ventaja de que se pueden administrar grandes volúmenes, sustancias irritantes, es la vía que, por la cual se administra fluidoterapia, los sueros, y es una vía que por lo general se va a utilizar en el paciente hospitalizado. No de esto, por favor, grábenselo a fuego. No se deben administrar por vía intravenosa ni vehículo oleoso ni sustancias poco solubles. Ha habido casos fatales por errores, por ejemplo, de administrar por vía intravenosa preparaciones que están indicadas para vía intramuscular, muchas veces es solvente oleoso, o con sustancias de depósitos poco solubles, y eso provoca embolias y desarrollo fatal. Esto es muy importante. La vía intramuscular admite volúmenes medianos. No se puede administrar grandes volúmenes. Y acá sí se pueden administrar formulaciones en vehículo oleoso o, acuoso o vehículo oleoso, o también sustancias poco solubles. Por ejemplo, con el fármaco se forman sales de baja solubilidad. ¿Y cuál es la importancia, la ventaja de utilizar vehículos oleosos o poco solubles? Alguna ventaja tiene que tener porque es sumamente dolorosa la aplicación de este tipo de preparaciones. Muy bien, muy bien. Se utiliza como depósito. Entonces el fármaco se va absorbiendo lentamente y eso permite disminuir la frecuencia de aplicaciones. Por ejemplo, la penicilina benzatínica, que es una disminución, se logra disminuyendo la solubilidad de la penicilina, se puede administrar una inyección mensual para tratar infecciones crónicas. En cambio, las que son en vehículo acuoso van a presentar una velocidad de absorción mucho mayor. La administración transdérmica, que es el uso de parches, generalmente, que se usan para muchos fármacos, como algunos nitratos, nitrato de isosorfide, que se usan para tratar la isquemia cardíaca o la angina de pecho. ¿En qué consiste esto? En un material, en una película de material permeable que va a cubrir toda la formulación y con una base de una membrana polimérica con una lámina adhesiva que es la que se va a pegar sobre la piel limpia y preferentemente sin vellos.
Y ahí en el centro va a estar el principio activo, con la formulación adecuada. ¿Cuál es la importancia, la ventaja de esta vía de administración? Que esta membrana polimérica va a presentar un poros determinados y un material que la constituye determinado, de tal manera que va a estar permitiendo una permeabilidad determinada del fármaco. Y en este caso, la liberación del principio activo, que va a estar gobernada por las características de esa membrana polimérica, será mayor o menor que la velocidad de absorción directa por la piel. Menor, ¿sí? Menor, si no, no gobierna nada. ¿Sí? Si es mayor la velocidad, va a terminar siendo limitada por la velocidad de absorción de la piel. Entonces, esas son las características principales. La administración tópica en mucosa, conjuntiva, bucofaringia, vagina, colon, siempre buscan una acción local y tener en cuenta que la mucosa está muy vascularizada y que parte del fármaco que alcanzar circulación sistémica. Entonces hay que tener en cuenta todas las precauciones en determinados tipos de pacientes, según el principio activo que se administre, como el ejemplo que dimos de los descongestivos vasoconstrictores en pacientes hipertensos, por ejemplo. La mucosa también se puede utilizar para administración sistémica, que son casos excepcionales y muy puntuales, como administración de hormona antidiurética. Hay algunos otros ejemplos también, que se administran por mucosa nasal. Bueno, y la administración por piel, que es la tópica directamente. Y ahí tienen un cuadro comparativo, véanlo tranquilo, donde se explica cómo se modifica el patrón de absorción en cada vía, intravenosa evita la absorción, y las ventajas y limitaciones de cada vía. ¿Ese cuadro de dónde es? De Goodman. Y vamos a entrar con otro proceso. Bueno, empezamos con el proceso de distribución. Entonces, ¿a qué llamamos distribución de un fármaco? Al proceso por el cual el fármaco, desde la circulación sistémica a donde llegó por absorción, va a llegar ahora hacia todos los fluidos intersticiales e intracelulares. Entonces tenemos diagramita de siempre, por absorción llega a la circulación sistémica, donde va a estar en equilibrio entre fracción unida y fracción libre. ¿Cuál es la capaz de distribuirse? La fracción libre, que se va a distribuir hacia el sitio de acción, pero también a otros sitios, como reservorios, algunos otros sitios que ya vamos a ver,
donde se va a encontrar la droga libre en equilibrio desde esos sitios con la droga libre en circulación sistémica. ¿Sí? Y desde la circulación sistémica también va a acceder, como ya dijimos, a los sitios de eliminación con los cuales no va a estar en equilibrio. Recuerden siempre entonces, es la fracción de droga libre la que está en equilibrio entre circulación sistémica y los distintos tejidos. ¿Qué procesos van a estar implicados en la distribución? La convección, que es el transporte cuando el fármaco va circulando por el compartimiento vascular. La dispersión, cuando del torrente circulatorio accede a los distintos espacios acuosos, intersticiales o intracelulares. Los pasos a través de membranas que dijimos que va a ser, yo esto se los dejo después, ¿eh? Sí, son algunas diapos. Sí, son algunas diapos que inserté después, mandarles a ustedes, pero les voy a hacer un archivito y se lo subo al aula virtual. El paso a través de membranas que dijimos va a estar condicionando todos los procesos farmacocinéticos y, muy importante, la unión a proteínas, tanto a proteínas plasmáticas como a proteínas tisulares. Los factores, estos son los procesos que determinan la distribución. Ahora, los factores que influyen en la distribución, ¿cuáles van a ser? Siempre las características físico-químicas del fármaco. ¿Por qué? Porque es lo que determina el paso de membrana. Cuanto más pequeña, más liposoluble, más fácilmente atraviesa, mayor la distribución. Gasto cardíaco. Importante, porque el gasto va a depender justamente a qué velocidad se va a estar distribuyendo a todos los tejidos. Cuanto mayor es el gasto, ¿qué ocurre? Mayor es la velocidad de distribución. El flujo sanguíneo regional en el órgano o tejido al cual se está distribuyendo. A mayor flujo, mayor distribución. La permeabilidad capilar, que son las características de los capilares que en el sitio de distribución. Vamos a ver algunos ejemplos. Y como decíamos, muy importante, la unión a proteínas. Bueno, acá faltaría, proteínas plasmáticas y también proteínas tisulares. Fíjense, las principales proteínas a las que se unen los fármacos, la albúmina ocupa más del 50%. Es la principal proteína a la cual se unen los fármacos, las bases débiles, los ácidos débiles. Y las bases débiles se unen principalmente a la glucoproteína alfa-1 ácida. Y después fíjense que hay algunas proteínas a las cuales se van a unir con mayor afinidad distintos fármacos. Este gráfico está representando cómo influye la unión a proteínas plasmáticas en la velocidad de distribución. En el panel A, ¿qué vemos? Una baja unión. Acá está el extremo claro. Pero está representando, por lo general los fármacos tienen alguna unión a proteínas, aunque sea baja. Entonces, una baja unión a proteínas plasmáticas que va a estar condicionando una alta proporción o fracción de
fármaco libre, que es el que es capaz de salir del capilar, acceder al espacio intersticial y de ahí llegar a los distintos tejidos y también a los sitios de eliminación. O sea que cuanto menos se une el fármaco a la proteína plasmática, más rápidamente accede a todos los tejidos a los cuales es capaz de distribuirse y también más rápidamente se va a eliminar. Porque más rápidamente también llega a los sitios de eliminación. Cuando el fármaco tiene un importante grado que se expresa en porcentaje, o sea, un alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas es un porcentaje de unión de mayor del 90-95% a proteínas plasmáticas. ¿Qué ocurre acá? La fracción libre va a estar disminuida, fíjense, tienen algunas moléculas nada más en forma libre, que son las que acceden al espacio intersticial y entonces más lentamente van a estar llegando a los sitios de distribución y más lentamente también se van a estar eliminando. ¿Estamos? ¿Qué es lo que afecta a la unión fármaco-proteína? Tanto proteína plasmática como tisular. Los fármacos, los factores que dependen del fármaco, que son propiedades físico-químicas propias del fármaco, concentración del fármaco en el organismo. ¿Por qué? Cuando la concentración va a estar condicionando el grado de unión a proteína plasmática. Muy bien, cuando la concentración de fármaco sea muy alta, en el caso de que sature las proteínas plasmáticas, bueno, ahí la concentración va a estar condicionando la unión a proteína. Factores relacionados con la proteína en sí, cantidad de proteína disponible. ¿En qué situación puede estar alterada la cantidad de proteína? Muy bien, ante una situación patológica, por ejemplo, una cirrosis, una disfunción hepática, donde haya una menor síntesis de proteínas, entonces eso va a estar condicionando la unión a proteínas porque hay menos proteína disponible. La naturaleza de la proteína... Perdón, la Sí. cantidad de proteína también podría ser cuando se
¿Volvimos? Hay que compartir la pantalla, me parece. Cierto. Fíjense, cuando el fármaco presenta alta unión a proteínas plasmáticas, por ejemplo un 95%, ¿eso qué quiere decir? Que del fármaco que se encuentra en el compartimiento vascular, un 95% está unido a proteína plasmática y un 5% está como fracción libre. ¿Sí? Si por algún motivo, como por ejemplo la administración conjunta con otro fármaco que también tenga alta unión a proteína plasmática y por lo tanto desplaza a este fármaco en parte de su unión a proteína plasmática. Si esa interacción provoca una disminución, o sea, un desplazamiento del porcentaje unido que va a disminuir de un 95 a un 90%, ¿qué quiere decir? Que el porcentaje de la fracción libre va a aumentar de un 5 a un 10%. ¿Sí? De un 5 a un 10% representa un aumento del 100%. Quiere decir que se duplica con ese pequeño desplazamiento del fármaco de unión a proteína plasmática, se duplica la fracción disponible para la distribución y por lo tanto disponible para ejercer los efectos farmacológicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si este fármaco es un fármaco en el cual, bueno, entre el efecto terapéutico y el efecto tóxico hay poca diferencia de dosis, hay un margen limitado? Bien. Claro, esto está siendo causa de toxicidad, está duplicando la disponibilidad. ¿Se entiende? En el caso de un fármaco B, que presente baja unión a proteínas plasmáticas, un 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? 50% está unido a proteínas, 50% como fracción libre. Un pequeño desplazamiento, comparable con este, ¿sí?, de la unión a proteínas plasmáticas, que genera una fracción de fármaco unido de 45% y una fracción de fármaco libre de 55%. Entonces el fármaco libre pasa de 50% a 55%, por lo tanto el aumento de la fracción libre es del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el desplazamiento de un fármaco de la unión a proteínas plasmáticas será más significativo cuanto mayor sea su porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Se considera que para que esta interacción entre fármacos, este potencial desplazamiento de proteínas plasmáticas de un fármaco por la unión de otro, es significativo cuando la unión, el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas del fármaco en cuestión es por lo menos del 95%. ¿Sí? Y es muchísimo más significativo cuando hay muchos fármacos que presentan un porcentaje del 99% de unión a proteínas plasmáticas, bueno, que son los que van a determinar consecuencias clínicas más importantes. ¿Está claro? Esto es importante. ¿Sí? O sea, cuanto más fuerte se une un fármaco a proteína plasmática, mayores serán las consecuencias si es desplazado de esa unión a proteína plasmática.
¿Y por qué fármaco va a ser desplazado de esa unión? Por otro fármaco que también tenga una muy alta unión a proteína plasmática, si no, no puede competir. Es un ejemplo, ¿y cuánto más importante será? O sea, no solo cuanto tenga una alta unión plasmática, sino cuánto más riesgoso sea ese aumento de concentración libre, como en el caso de los anticoagulantes. ¿Sí? En el caso de los anticoagulantes, si aumenta al doble la disponibilidad de fármaco libre, el paciente va a estar en riesgo de hemorragias. ¿Sí? Bueno, la unión a componentes tisulares. Vimos la unión a proteínas plasmáticas, también influye la unión a componentes tisulares. Entonces, en plasma, siempre el equilibrio unido libre, libre en equilibrio con el tejido. ¿Sí? Muchas diapos que no están. Bueno, no importa, síganme, después se van a acordar, cuando vean el gráfico se van a acordar. O si quieren anotar algo, anoten el número de la diapo y yo después se los paso con el número que figura acá. ¿Sí? Bueno, plasma tejido. Esto está representando el proceso de distribución. ¿Sí? ¿Cuáles son los tejidos a los cuales se distribuye y en los cuales puede concentrarse el fármaco? Son tejidos o sitios que se consideran reservorios o de depósito. Pueden ser distintos tejidos, por ejemplo, el hígado es un sitio en el cual se administra, se distribuye y se concentra un antipalúdico que es la quinacrina, donde llega a concentraciones que superan cientos de veces la concentración plasmática. O sea, ese fármaco tiene una alta afinidad por componentes del tejido hepático. Por lo general es a proteínas, fosfolípidos y es reversible, por lo general. ¿Qué quiere decir que es reversible? Que en realidad está en una situación de equilibrio, donde la disociación de unión a esa proteína o fosfolípido es muy baja, pero no nula. ¿Se entiende? O sea, esta velocidad es muy baja, es mucho menor que esta velocidad. Llegan a una situación de equilibrio y va a ser reversible, pero con una vuelta desde el tejido a circulación sistémica muy lenta. Por eso es que se concentra en ese tejido. Un tejido en el que se concentran particularmente los fármacos muy liposolubles es el tejido graso. En personas obesas puede llegar hasta un 50% el contenido de tejido graso. Y en casos de inanición, o sea, donde disminuye significativamente la proporción de tejido graso, llegar a un 10%. Entonces, eso va a condicionar, si se le da la misma dosis a una persona muy delgada que a una persona obesa, se van a obtener magnitudes de efectos diferentes. ¿Se entiende? Esos serían los medicamentos que están dosificados por el peso de la persona. Sí, los liposolubles y en realidad
más que por el peso, esta cuestión de la distribución en tejido graso, hay que tener en cuenta la distribución en el tejido magro, que hay una forma de calcular. La masa grasa en función del peso y de la altura del paciente, hay una fórmula que yo no me acuerdo, que tiene unas constantes y que difieren inclusive entre hombre y mujer. Que queden ahí de reserva. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mientras está de reserva y decíamos esa velocidad de vuelta, no solo hay muchos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, son muy liposolubles, por eso llegan, por esa propiedad llegan también al sistema nervioso central, se suelen acumular, pero hay muchas o fármacos de bajo índice terapéutico que se acumulan en sustancia en el tejido graso por la alta liposolubilidad. ¿Qué implicancias tiene? Mientras se conserve la proporción de tejido graso, en realidad, como es tan lenta esa velocidad que decíamos de vuelta a la circulación, no va a manifestar, digamos, consecuencias importantes. Pero en un caso en el que el paciente se someta a una dieta estricta, a una disminución abrupta del peso corporal y por lo tanto a una disminución muy veloz del tejido graso, ¿qué va a ocurrir ahí? Desaparece el depósito, ¿sí? Entonces, aumenta significativa y rápidamente la concentración en plasma. Y ahí se pueden manifestar efectos tóxicos. Es lo que se han reportado muchos casos de intoxicación por órganos fosforados, sobre todo en los sitios, en lugares rurales. Bueno, ahora no hace falta que sea tan rural, pues estamos todos expuestos, la mayoría expuestos a contaminación de pesticidas, herbicidas y demás. Pero en el caso de uso de órganos fosforados que son altísimamente liposolubles, que se absorben muy fácilmente por piel, por vía inhalatoria, individuos que viven en zonas rurales se pueden ir lentamente absorbiendo, pero acumulando de manera significativa con el tiempo de exposición. Entonces, en esos pacientes, sí, si hay una reducción importante por cualquier motivo, por una dieta, por una enfermedad, una reducción muy rápida del tejido graso, se manifiestan efectos tóxicos. Lo mismo, muy importante, en las mujeres que han dado a luz. Después del parto, muchas mujeres tienen una meta fija de volver a su peso. Bueno, estas pacientes, si han estado siendo medicadas durante mucho tiempo, inclusive antes, con medicamentos liposolubles que se han acumulado o han estado expuestas a distintas sustancias con cierto grado de toxicidad liposoluble acumulado en grasa, la disminución rápida de peso también provoca liberación de esas sustancias potencialmente tóxicas a la circulación que por leche pueden estar llegando al lactante. Entonces es muy importante tener en cuenta, nunca recomendar a una mujer luego del parto, si va a estar en un periodo de amamantamiento, someterse a dietas en las cuales la disminución de peso sea veloz. ¿Sí? Eso es muy importante. Profe, ¿y esta unión a los tejidos puede aprovechar para una liberación prolongada? Eso se aprovecha más, por ejemplo, en la preparación de formulaciones, más que en el tejido graso en sí. Voy a decir, bueno, por ejemplo, un solvente oleoso sirve como sitio de depósito. Pero entonces estos sitios de depósito no tienen ninguna ventaja, digamos, para el paciente. Estos en particular
Son más desventajas que ventajas. Claro, algunos, por ejemplo, que se depositan en tejido óseo, puede ser cuando el fármaco, el sitio de acción del fármaco es el hueso. Y eso depende de la velocidad. Cuanto más liposoluble sea la sustancia, más tiempo va a quedar porque menor va a ser la velocidad de regreso a la circulación sistémica. Siempre el regreso va a ser mucho tóxico. ¿Cómo? El regreso a circulación siempre va a ser tóxico. El riesgo de toxicidad está dado cuando el depósito disminuye rápidamente. Si se mantiene, esa velocidad es lenta, bueno, y no se va a manifestar, dependiendo, por supuesto, de la toxicidad de la sustancia depositada, ¿no? Yo quería preguntar lo siguiente. Por ejemplo, alguien que necesita suplementar con vitamina D. Sí, Si es una persona con tejido, digamos, su grasa corporal es elevada. sí. El médico tiene que tenerlo en cuenta por la dosis, porque viene. Sí, viene estándar. Bueno, eso en caso de, depende del grado de sobrepeso u obesidad. Pero se tendría que estar testeando a ver cuánto le piden sangre o no. La pregunta en realidad va un poquito Sí. más allá. Le puse el ejemplo como para que entendamos. Sí, Pero la vitamina D es liposoluble, entonces se va a distribuir en tejido graso. ¿en qué caso va a hacer el efecto buscado? ¿En qué caso se deposita? ¿Cuándo se deposita? Cuando se administra una dosis, por lo general esa dosis contempla una variabilidad determinada. Una variabilidad que comprende distintos factores, sexo, edad. Si no se hace un ajuste, es porque se considera que esa dosis es adecuada para lograr el efecto en la mayor parte de la población. Te repito, siempre que no sea una obesidad mórbida, o sea, un grado de obesidad en el cual hay que tener en cuenta para la administración de cualquier fármaco. O sea, lo que yo me quedé pensando es que si hacer muy liposoluble como los incorporados, bueno, yo creo que los incorporados no, porque no se administra con, Sí, con la intención. Pero la vitamina D, por ejemplo, ¿cuánto ejerce el efecto y cuánto se deposita? Eso está estudiado, supongo, y se maneja con las técnicas. No sé en particular para la vitamina D, pero asumo, asumo que, o sea, cuando se determina una dosis es porque se ha comprobado, eso se hace en base a ensayos clínicos, por lo general son metaanálisis, que son revisiones sistematizadas de un gran número de estudios clínicos que respaldan que esa dosis es efectiva para tratar tal patología. ¿Sí? Esa dosis puede estar expresada en peso corporal o no. ¿Se entiende? Hay fármacos que vienen expresados, o sea, tal dosis por kilogramo de peso. Cuando está expresado tal dosis por kilogramo de peso, lo conveniente es hacer la corrección por masa corporal magra. Una persona muy grandota. Claro, si no, no. Se ve que la mayoría de los fármacos se administran para el individuo sin ese cálculo. ¿Sí? No, bueno, ustedes me dicen, como sitio de reservorio no, como sitio de depósito sí.
Un ejemplo, ¿a dónde se van a distribuir los fármacos de bajo tamaño y muy liposolubles? El sistema nervioso central. O sea que esas moléculas son adecuadas y se va a tratar de elegir o de condicionar en esas formulaciones o en esas preparaciones de aumentar la liposolubilidad del fármaco para que acceda ¿a dónde? Al sistema nervioso central. Eso sí es una, digamos, una situación de utilidad útil, donde se distribuye con mayor afinidad en un sitio al cual tiene que tener acceso para ejercer su acción. ¿Sí? Estas consideraciones es importante tenerlas en cuenta de distribución por las potenciales situaciones que se pueden dar si hay un cambio en el reservorio. ¿Se entiende? El tejido óseo es otro sitio de depósito para tetraciclinas, por ejemplo, que es un antibiótico. Para los cationes divalentes, además del calcio, el plomo, por ejemplo, se deposita en hueso. Y son efectos que pueden persistir durante mucho tiempo. ¿En qué momento se puede liberar de manera significativa fármacos o sustancias depositadas en hueso a la circulación sistémica? En osteoporosis, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hay una degradación de la masa ósea, hay una liberación importante. ¿Ahí? ¿El plomo no es tóxico? Sí. O sea, en alta concentración, digamos. Sí. No, el plomo es un tóxico, no lo doy como ejemplo de fármaco. Pero ahí en el caso ese de que se deposita en hueso. Sí. Puede llegar a toxicidad, sí. Claro, pero... El plomo es tóxico en sí, se ha restringido en las últimas décadas el uso, pero antes el uso era muy indiscriminado. Inclusive hubo casos de toxicidad porque la pintura de las tapitas de yogur contenía plomo. Y era habitual, en esa época, hacer un agujerito en la tapita de yogur que era de aluminio y los chicos tomaban directamente y chupaban la pintura, que tenía alto contenido en plomo, y hubo muchos casos de toxicidad con plomo. Hace décadas, yo era chiquita. Pero en las últimas décadas, en general, el uso de plomo ha disminuido, inclusive los juguetes, pinturas para juguetes y demás, ustedes ven que disminuyó mucho. Y lo que era característico era el alto contenido de plomo en la pintura de autos, y muchos trabajadores de chapa y pintura que trabajaran toda la vida expuestos al contaminante, no sufrían los efectos mientras trabajaban, mientras eran jóvenes, pero en su vejez comenzaban con osteoporosis y ahí empezaban a manifestar insuficiencia renal, todos los efectos característicos de la toxicidad por metales pesados. Estamos con los tejidos de depósito. ¿Qué es lo que condiciona la velocidad y el grado de distribución? La llegada del fármaco al tejido, obviamente, que va a estar condicionada ¿por qué? Por las características físico-químicas del fármaco, por el flujo, la capacidad de paso a través de las membranas, la afinidad por proteínas plasmáticas y componentes tisulares, ¿sí? Acá hay una situación de compromiso, porque uno puede decir, este fármaco tiene una alta capacidad de unirse a proteínas plasmáticas, sí, pero también puede ser que la afinidad por ciertos componentes tisulares sea mayor
que la afinidad por las proteínas plasmáticas. Entonces, es una situación de compromiso la que hay que ver. No quiere decir que si un fármaco tiene alto grado de unión a proteínas plasmáticas, no se va a unir o no se va a depositar en otro tejido, porque puede que la afinidad por las proteínas de ese otro tejido supere a la afinidad por las proteínas plasmáticas. ¿Estamos? Por eso es que la afinidad va a estar condicionando. Cuanto mayor sea la afinidad por proteínas plasmáticas, ¿qué ocurre? Más va a quedar retenido en el compartimiento vascular y va a disminuir la velocidad de distribución. ¿Sí? La distribución limitada por el flujo sanguíneo. Decimos que el flujo es uno de los factores que condicionan la velocidad de distribución. Y eso va a ser propia para cada órgano y tejido. Por ejemplo, fíjense, el riñón es el que recibe el mayor porcentaje o el mayor grado de perfusión sanguínea, 400 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. Luego la tiroides, fíjense que son órganos de muy bajo peso y sin embargo que captan la mayor cantidad de sangre por unidad de tiempo expulsada del corazón. El hígado, que recibe un 20, o sea, no es un 20, no es porcentaje, 20 mililitros por minuto, cada 100 gramos por arteria hepática y 75 por vena porta. El corazón, 70 y el cerebro, 55. Hasta acá, estos órganos son los que decimos constituyen el compartimiento central. Son los órganos a los cuales se distribuye rápidamente el fármaco, con velocidades diferenciales según las características de cada lecho. Luego, la piel, el músculo y el tejido graso, fíjense que reciben un aporte mucho menor de flujo. Entonces, la distribución a estos otros tejidos será mucho más lenta, que es lo que se llama la distribución secundaria o redistribución, porque los primeros tejidos a los que accede el fármaco muy rápidamente son aquellos del compartimiento central: riñón, cerebro, corazón, hígado. ¿Se entiende? Sí, bueno, la tiroides también. Sí, sí. La tiroides es uno de los que más reciben. Otro de los factores es la permeabilidad, que se estudia independientemente del flujo. O sea, la permeabilidad de los vasos en el sitio en el que se está distribuyendo el fármaco. En este caso, es distribución de fármacos con distinta permeabilidad en el líquido cefalorraquídeo, o sea, en la vasculatura capilar en el sistema nervioso central, que tienen una particularidad determinada que constituyen la barrera hematoencefálica. Entonces, el grado de penetración en esos capilares será diferente para cada fármaco. Entonces, fíjense, la relación entre la concentración de líquido cefalorraquídeo y concentración plasmática, o sea, ¿qué va a estar indicando?
el mayor el acceso al sistema nervioso central. En función del tiempo, fíjense, para el tiopental y el fenobarbital es muy rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que estos fármacos de alta permeabilidad van a acceder mucho más rápidamente al sistema nervioso central que el barbital, que el ácido salicílico y que la sulfaguanidina. Bueno, son fármacos. Permeabilidad decreciente disminuye la velocidad de distribución, la velocidad de llegada, en este caso, al sistema nervioso central. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el parámetro principal que va a estar describiendo la distribución de un fármaco? Es su volumen de distribución. Y el volumen de distribución se llama aparente o hipotético porque en realidad se concibe por artificios. Se concibe a partir de elaboración de modelos, que ya vamos a ver, para poder trabajar, para poder representar matemáticamente los distintos parámetros y procesos farmacocinéticos. ¿A qué le llamamos volumen de distribución? Que es el volumen de fluido aparente o hipotético que se requeriría para contener la totalidad de la droga que se encuentra en el organismo en la misma concentración que la medida en plasma. ¿Se entiende? Estamos hablando de un volumen determinado, ¿sí? Que es un volumen aparente, es una abstracción de la realidad. En este volumen, el fármaco va a estar distribuido en su totalidad, o sea, si se administra una dosis de fármaco, 1 gramo de fármaco, ese gramo, todo va a estar distribuido en este volumen. Es el volumen que se requiere para contener disuelto ese gramo de fármaco. Y si esto representa todo el organismo, ¿qué quiere decir? En este organismo tenemos el sistema circulatorio, en el cual se va a distribuir de la misma manera ese fármaco. Quiere decir que si tomamos una muestra de plasma, eso nos va a dar una concentración plasmática de ese fármaco, que va a ser la misma concentración en todo el volumen de distribución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el fármaco se distribuye homogéneamente en todo ese compartimiento, en el volumen de ese compartimiento. Por eso, la concentración en plasma va a estar indicando la concentración en todo ese volumen. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Entonces, es el volumen que se requeriría para lograr solubilizar homogéneamente esa cantidad total de fármaco que se administró al organismo.
¿cómo se puede calcular el volumen de un compartimiento si sabemos cuál es la cantidad administrada, o sea, la dosis en este caso, y si podemos determinar la concentración tomando una muestra de plasma? Volumen es igual a ¿qué? ¿Cómo relacionamos masa y concentración? De esa manera. Masa sobre concentración es igual a volumen. ¿Sí? O sea, si sabemos cuánto administramos y sabemos qué concentración dosamos del fármaco, tenemos los dos datos. ¿Sí? O sea, dosis, esta es una corrección por biodisponibilidad que ya lo vamos a ver. Porque hay que corregir la dosis si la disponibilidad está disminuyendo. Es dosis sobre concentración. Y esta concentración plasmática, tiempo cero, ya vamos a ver por qué decimos a tiempo cero. Pero básicamente, vayan pensando y haciéndose esa idea, que el volumen se puede calcular calculando. O sea, calculando no, sabiendo la dosis que se administra y conociendo la concentración. ¿Está? Bueno, esto es lo que ya dijimos, que al principio la distribución es principalmente al compartimiento central y luego la segunda distribución o redistribución al compartimiento humano. Esto, léanlo ustedes tranquilos, es una explicación que se las dejé escrita por si después no se acuerdan lo que les voy a decir hoy. Nosotros decimos que este volumen de distribución es hipotético. Y ustedes se van a dar cuenta de esto si yo les digo que hay fármacos que tienen un volumen de distribución de 1000 litros. ¿Qué quiere decir? Que se necesita un continente, un recipiente que pueda contener 1000 litros para que el fármaco esté distribuido en ese volumen. Distribuido en esas condiciones que dijimos, en una concentración igual a la que se dosa en plasma. ¿Sí? Entonces, ahí cae de maduro que ese volumen no puede ser real, es un volumen virtual, hipotético, aparente. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque la forma que tenemos de estimar el volumen de distribución es a partir de la concentración plasmática y asumiendo uno de los supuestos de la farmacocinética, que es que cuando un fármaco, una dosis de fármaco se administra, no se preocupen por anotar porque está todo después, ustedes créanme ahora y traten de entender lo que les estoy diciendo. El supuesto de que cuando se administra una dosis de fármaco en este modelo, esa dosis se va a distribuir instantáneamente de manera homogénea en todos los sitios de ese compartimiento. O sea que esto es instantáneo. Se administra la dosis e instantáneamente se distribuye el fármaco y de manera homogénea en todo el compartimiento. Ese compartimiento tiene un volumen, que es el volumen en el que se distribuye el fármaco. Volumen de distribución. ¿Sí? Entonces, tomamos, ahora vamos a la realidad. Con este modelo, tomamos una muestra de plasma de un individuo, que puede ser una rata, por ejemplo, tomamos una muestra de plasma y medimos la concentración plasmática. Y sabemos cuál es la dosis que le inyectamos. Entonces, ¿qué hacemos? Dosis sobre concentración plasmática es el volumen de distribución. Pero ese volumen de distribución nos da 1000 litros. ¿Qué quiere decir?
Exactamente, que esa concentración que estamos midiendo en plasma es mucho menor a la concentración en la que se encuentra el fármaco en algún otro sitio de ese compartimiento, porque en realidad esa distribución no. ¿Se entiende? Para saber cuánto fármaco lleva el plasma, digamos. Claro, eso sirve para eso y para poder calcular otros parámetros, como es la velocidad de eliminación, la depuración. ¿Sí? Pero es un parámetro que se obtiene a partir de una modelización. Entonces, la interpretación es que si un volumen de distribución es muy alto, eso quiere decir que el fármaco se mantiene en baja proporción en la circulación sistémica, porque se está depositando en algún otro sitio. ¿Sí? La medida del volumen de distribución puede dar una idea de en qué compartimiento se está distribuyendo el fármaco. Por ejemplo, el agua total del organismo es de 0,6 litros por kilo. Entonces, los fármacos que tienen un volumen de distribución semejante a los 0,6 litros por kilo son moléculas pequeñas, solubles en agua, como el etanol. Se distribuyen en todo el agua corporal. El volumen extracelular es de 0,2 litros por kilo. Son moléculas grandes, solubles en agua, como el antibiótico gentamicina. ¿Sí? Entonces dan una idea aproximada de cómo se distribuye el fármaco en el organismo. La sangre, el plasma. Entonces, ¿cuáles son las moléculas que van a permanecer en sangre? Las que tienen alta unión a proteínas plasmáticas, alta afinidad por proteínas plasmáticas, o que son muy grandes. En tejido graso, las que son altamente liposolubles. Bueno, es una idea aproximada que puede dar el volumen de distribución de los compartimientos en los que se distribuye. ¿Sí? Yo lo que quiero saber es si queda claro el concepto de volumen de distribución. Y por qué es aparente, no real. ¿Se entiende? Bueno. Sitios especiales a los cuales se puede distribuir un fármaco. El sistema nervioso central, ¿por qué especial? Por la barrera, que ustedes ya lo han visto seguramente en física, esto lo pueden repasar. Esto es de Velázquez, está muy bien explicado en Velázquez, las características de la barrera hematoencefálica, de cómo son las uniones en esos capilares, en esas células capilares. Entonces, un fármaco puede acceder al sistema nervioso central por sangre, al líquido cefalorraquídeo, o directamente desde sangre al intersticio. Son procesos que se llevan a cabo por difusión o mediante transportadores especializados. ¿Qué condiciona esa barrera hematoencefálica? Que un limitado número de fármacos van a poder tener acceso al sistema nervioso central, que tienen que reunir determinadas características. ¿Cuáles son los fármacos que más fácilmente van a acceder? Las moléculas de pequeño tamaño, no polarizadas, alta liposolubilidad.
Y después, en la clínica hay distintas estrategias para modificar la permeabilidad de esa barrera hematoencefálica cuando se requiere que un fármaco en determinadas situaciones acceda al sistema nervioso central. Y hay patologías que modifican esa permeabilidad. Por ejemplo, la meningitis provoca una disminución de la integridad o de la capacidad de protección, por decirlo así, de esa barrera. Los antibióticos, la penicilina, por ejemplo, que en situaciones normales no accede al sistema nervioso central, en meningitis, por inflamación de meninges, es capaz de acceder al sistema nervioso central. Lo que es beneficioso, o sea, no es beneficioso por la patología, pero digamos, a pesar de la patología, genera una modificación de la barrera que permite el acceso del antibiótico al sistema nervioso central. Y el paso a través de placenta. Placenta en algunos textos lo van a encontrar como barrera placentaria. No es un concepto muy adecuado porque en realidad la placenta no es una barrera. La gran mayoría de fármacos atraviesan la placenta y llegan al feto. La mayoría acceden por difusión pasiva también. Salvo las moléculas de muy alto peso molecular, como por ejemplo la insulina, la heparina, que no acceden a la circulación fetal. Por eso, una mujer diabética, cuando queda embarazada, cambia su régimen, si es una diabética tipo 2 que está recibiendo hipoglicemiantes orales, que son teratogénicos, o sea que van a afectar el desarrollo del feto, pasa a insulina, que no alcanza la circulación fetal. O una mujer que está siendo anticoagulada va a pasar de anticoagulantes orales, que también son teratogénicos, a heparina. ¿Sí? Bueno, el proceso de eliminación. ¿Están cansados? ¿Cómo que? No quiero, yo por mí seguiría, pero no quiero que se les haga prefiero que decanten esto. ¿Hasta ahora entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, váyanse con esto y el miércoles yo les voy a subir estas diapos, vayan mirándolas ustedes un poquito, ¿sí? Así podemos acelerar un poquito el miércoles y vemos cuantificación, que son cálculos de inflación y demás. Vamos. Sí, tenía la intención de seguir yo, pero me va a quedar un chocolate porque... les tengo que pasar un link para una carpeta de Drive, donde ustedes encuentran todo. Voy a tratar de bajarlo de acá. De mi casa no pude bajarlo, creo,